Renace y haz que tu luz brille. Antes de continuar con la exposición de la serie Preguntas Existenciales, con el firme propósito de cultivar la apertura de nuestra forma de ver la vida, nutrir el debate de forma sana y sabiamente, e inspirar el proceso personal de despertar espiritual, quiero puntualizar algunos aspectos. Primero, no debes estar de acuerdo con ninguna de las ideas expuestas en este espacio, ni creerse nada. Solo permítete desarrollar la duda disciplinada y verificar en tu propia vida aquella información que llame tu atención y facilite tu crecimiento personal y espiritual. Segundo, el propósito de la experiencia humana es vivir nuestro propio desarrollo de la conciencia, nuestro propio proceso de despertar espiritual, habitando y experimentando niveles de conciencia más elevados, para permitir que fluya en nuestro ser la sabiduría, amor, abundancia y salud extraordinaria. Tercero, toda idea, creencia, doctrina o teoría es debatible y refutable. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, sin insultar, vejar, ridiculizar ni aniquilar a la persona que las defiende. Se trata del debate de ideas de altura, donde se promueve la pluralidad, diversidad y criticidad del pensamiento. Cuarto, cada persona interpreta la realidad en base a su sistema de creencias, que viene a ser su matriz donde se gesta y crea la imagen de la realidad percibida. En consecuencia, cada verdad exhibida es producto de la subjetividad e intersubjetividad de las personas. Quinto, somos eternos aprendices. La vida es un formidable proceso pedagógico de enseñanza-aprendizaje donde cada experiencia, cada desafío, cada adversidad, cada pérdida se puede comparar a un curso académico intensivo. Sexto, no debemos confundir el mapa con el territorio y debemos aceptar que frente a un mismo territorio o realidad observada existen cientos de mapas, tantos como el número total de observadores de dicho territorio o realidad que se está observando. Séptimo, es importantísimo asumir que la verdad absoluta no existe en ningún campo del conocimiento humano. Lo que existe son muchas verdades, infinitas interpretaciones de lo que llamamos realidad, donde hay unas verdades que son más completas que otras. Octavo, toda idea, creencia, doctrina o teoría está siempre abierta a la crítica, a la revisión rigurosa y al cuestionamiento. Por ello, siempre hay que desarrollar la rigurosidad investigativa, la sistematicidad dentro de la investigación y la criticidad disciplinada para minimizar sesgos y tener una verdad más completa del objeto de estudio que se está abordando. Luego de haber planteado con determinación y asertivamente los 8 puntos anteriores, ahora sí continuamos. En el video número 3 de la serie Preguntas Existenciales, donde la pregunta existencial abordada fue ¿cómo me percibo frente a Dios?, planteé que por cuestiones pedagógicas y para poder abordar el tema con mayor profundidad, iba a realizar 2 videos más, bueno, aunque ahora van a ser 3 videos más, relacionados con el tema de la creencia de ser pecador. En el relato fundacional de Adán y Eva, que reitero, dicho relato es una alegoría, es decir, es un relato ficticio que sirve como recurso literario y método interpretativo donde dicha narración simboliza y manifiesta un mensaje espiritual profundo que va más allá del sentido literal.
La interpretación más conocida que se hace en dicho relato del pecado original relaciona la sexualidad con la caída o pecado y a la mujer como símbolo de incitación al pecado. Por ello, en este video 3.1, voy a profundizar desde diferentes enfoques esta particular interpretación para sumar e inspirar en el proceso personal de despertar espiritual. La pregunta existencial que voy a abordar es: ¿cuál es la interpretación que se le da a la sexualidad y a la mujer en el relato de Adán y Eva? La gran mayoría de personas aman la Biblia con sinceridad. La leen con respeto, la escuchan en la liturgia, la citan como palabra sagrada. Creen de forma literal lo que allí se dice. Esa espiritualidad sencilla no es falsa ni despreciable. Al contrario, es el suelo sobre el que todo crecimiento espiritual es posible. Sin embargo, así como toda persona no se queda toda la vida siendo un niño, también la espiritualidad está llamada a crecer, madurar y profundizarse. Y eso es una responsabilidad que cada persona debe asumir si realmente quiere elevar su nivel de conciencia y despertar espiritualmente. Es importantísimo plantear que la Biblia no es un libro cualquiera. Tampoco es un libro científico, ni de arqueología, ni un manual de historia antigua, ni historia moderna. Es un conjunto de textos escritos en épocas muy distintas, en culturas distintas. Se escribió en 1100 años aproximadamente, por personas que pensaban, sentían y se expresaban de forma diferente. Y que, para transmitir verdades profundas sobre Dios, la vida y del proceso de despertar espiritual de cada ser humano, usaron relatos, mitos, parábolas, alegorías, poemas, cantos y visiones. Todo ello impregnado de simbología que revela un mensaje profundo de procesos de la conciencia humana, de transformación interior, de desapego del ego, del camino del despertar espiritual. El uso del lenguaje cargado de simbología no es porque quisieran engañar, sino porque las cosas más importantes y profundas no se pueden decir de forma literal. Cuando decimos Dios es mi roca, nadie imagina una piedra. Cuando decimos tengo el corazón herido, nadie piensa en una cirugía. Sabemos intuitivamente que el lenguaje del alma habla en imágenes, en símbolos. La Biblia nos ofrece un mensaje profundo a través de un lenguaje plagado de simbología. La lectura literal de la Biblia mata el mensaje profundo que quiere transmitir a toda la humanidad, que es despertar, transformar, humanizar e infantiliza el proceso de despertar espiritual de cada persona porque su lenguaje es totalmente simbólico. En las culturas arcaicas, los mitos no se entendían como hechos literales, sino como mapas del sentido. Explicaban la condición humana, dramatizaban tensiones existenciales, ofrecían imágenes para pensar lo invisible. El Génesis pertenece a ese registro. La traición ocurre cuando el mito deja de interpretarse, de verlo como simbología espiritual y comienza a verse y aplicarse de forma literal. Al tomarse literalmente, lo simbólico se vuelve normativo, lo arquetípico se vuelve histórico, lo poético se vuelve jurídico, y entonces ya no ilumina la experiencia humana, la disciplina, la controla. Ahora bien, ¿cuál es la interpretación que se le da a la sexualidad y a la mujer en el relato de Adán y Eva? El relato de Adán y Eva, que reitero, es una alegoría, es decir, es un relato ficticio que sirve como recurso literario y método interpretativo, donde dicha narración simboliza y manifiesta un mensaje espiritual profundo que va más allá del sentido literal. Es un mito fundacional de la cultura occidental, donde, por su interpretación tergiversada,
y por habérsele tomado de forma literal, a Eva se le culpó de haber hecho pecar a Adán, donde el pecado cometido fue haber tenido sexo. Sin embargo, el texto original del Génesis no dice eso. En el texto original no hay manzana. Eso es una adición que se hace en la Edad Media, y tampoco en el texto original hay referencia explícita al acto sexual. Entonces, ¿de dónde sale la idea de que el pecado fue el sexo? No nace del texto original, sino de una superposición posterior de capas culturales. El cristianismo primitivo absorbió ideas platónicas y neoplatónicas donde hay una fuerte desconfianza hacia el cuerpo, la materia, el deseo. El alma debía elevarse, el cuerpo era lastre. El sexo, por tanto, se vuelve sospechoso a posteriori. Tertuliano, nacido en el siglo II después de Cristo, fue un prolífico teólogo conocido como el padre del cristianismo latino. En su tratado De Cultu Feminarum afirma respecto a la mujer: eres la puerta del diablo, tú destruiste fácilmente al hombre, imagen de Dios. A causa de tu deserción, incluso el Hijo de Dios tuvo que morir. Orígenes de Alejandría fue uno de los teólogos y filósofos cristianos más influyentes del siglo III. Es considerado el padre de la exégesis bíblica cristiana y una figura clave en el desarrollo del pensamiento de la iglesia primitiva. Orígenes, en su obra De Principiis 1:8, afirma que las almas preexistían y que el cuerpo es consecuencia de una caída espiritual. San Agustín de Hipona, del siglo IV, es considerado el teólogo y filósofo que más ha moldeado el cristianismo occidental. Es uno de los pensadores más influyentes de la Iglesia debido a su monumental producción teológica, en la cual estableció conceptos y esquemas doctrinales que terminaron marcando el rumbo de la fe cristiana durante siglos. La ciudad de Dios, su obra magna, no solo definió el pensamiento de su tiempo, sino que también sentó las bases políticas y religiosas que moldearon un milenio de la historia medieval. Y respecto al deseo en la ciudad de Dios, 14:23, habla de la concupiscencia como desorden del deseo tras el pecado, afirmando contundentemente: la desobediencia de la carne es castigo de la desobediencia del hombre. Resultado de este enfoque particular, el sexo se convierte en síntoma privilegiado de la caída. En lo sucesivo, en la mentalidad de la religiosidad popular, queda la fórmula simple: el pecado fue el sexo. El problema vino cuando la caída se interpretó como corrupción sexual, la concupiscencia se asoció fuertemente al deseo corporal, el ideal ascético se absolutizó. Y poco a poco se fue propagando una desconfianza más marcada hacia el cuerpo y el sexo. Santo Tomás de Aquino, siglo XIII, uno de los pensadores y filósofos más prolíficos e influyentes del cristianismo, fue tal la magnitud e impacto de su obra en el pensamiento católico que la Iglesia lo proclamó doctor angélico, doctor común y doctor de la humanidad. En su obra cumbre, La Suma Teológica, considerada por muchos como el compendio de teología más sólido e influyente jamás escrito, afirmó: la mujer es un hombre incompleto, un ser ocasional, algo deficiente e inintencionado. Summa Teológica 1Q92. Aunque el relato bíblico no lo dice explícitamente, la tradición y el aporte de grandes pensadores como los mencionados y otros más lo fue moldeando así. La caída produce vergüenza corporal. La concupiscencia se vuelve signo de la herida. El deseo ya no obedece a la razón. El cuerpo traiciona al alma. Resultado: la sexualidad se convierte en memoria viva del pecado original. Ahora bien, si el pecado es sexual, la Iglesia regula cuerpos, se vigila especialmente a la mujer,
se crean las bases sólidas del orden patriarcal. La idea popular de que el pecado fue el sexo revela una espiritualidad infantilizada, una incapacidad para pensar simbólicamente, una confusión entre misterio y peligro y un miedo profundo a la autonomía humana. Entonces, el proceso histórico de tomar literalmente el relato de Adán y Eva, tratándose de un relato bíblico plagado de simbología, no es fe profunda. Síntesis contundente. La Biblia no enseña que el pecado original fue el sexo. La cultura cristiana posterior sexualizó el mito. La mujer fue convertida en chivo expiatorio, símbolo del pecado. Esta interpretación del relato de Adán y Eva persiste porque sirve al control y permanencia institucional, no a la verdad del mensaje profundo que transmite la Biblia, que es despertar, transformar, humanizar. La tergiversación del relato de Eva no opera como historia de nuestros ancestros, sino como arquetipo normativo. Cuando se afirma, aunque sea implícitamente, que la mujer fue la mediadora del mal, que el hombre cayó por su influencia, que el deseo femenino es peligroso, no se está contando un pasado milenario, se está justificando una cosmovisión machista en la actualidad. El mito tergiversado funciona así. Primero, se proyecta el origen del mal en lo femenino. Segundo, se naturaliza la desconfianza hacia la mujer. Tercero, se convierte el control en prevención. Cuarto, la violencia se redefine como corrección. Ya no se castiga a la mujer por ser mujer, sino por proteger al mundo. Aquí está el punto más oscuro y más eficaz de la operatividad institucional de la tergiversación del relato de Adán y Eva. Si la mujer es portadora simbólica del mal, vigilarla es responsabilidad, disciplinarla es amor, silenciarla es prudencia, golpearla es pedagogía, encerrarla es pureza. La violencia deja de verse como abuso y se redefine como tutela, cuidado, salvación. El agresor no se identifica como tal, sino que se ve a sí mismo como justo. Este es el rasgo distintivo de toda violencia sacralizada. No necesita odio, solo convicción moral. El cuerpo de la mujer se convierte en el territorio donde se libra la guerra contra el mal. La mujer pasa a ser tentación a vigilar, cuerpo a disciplinar, puerta por la que el caos puede volver a entrar. Y el varón, paradójicamente, se erige como juez y mediador del orden. Por eso, en la actualidad, de forma directa o indirecta, se vigila, se somete, se cubre, se mutila, se regula, se clausura. No porque el cuerpo femenino sea intrínsecamente peligroso, sino porque se le ha cargado sobre sus espaldas, tergiversadamente, el símbolo del pecado, de la caída. La pedagogía patriarcal o cultura machista, desde esta perspectiva tergiversada, no es mala, sino que busca mantener el orden por mandato divino. En consecuencia, una mujer buena es silenciosa, sumisa, sacrificada, responsable del deseo ajeno. Nada consolida más una cosmovisión que hacerla divina. Cuando Dios, según la interpretación tergiversada del relato de Adán y Eva, y por habérsele tomado de forma literal, castiga a Eva más que a Adán, ordena su sometimiento, valida la jerarquía sexual, el patriarcado, la cosmovisión machista, deja de ser cultural y se vuelve un mandato divino. En consecuencia, ya no se discute, se obedece. La injusticia se naturaliza porque así lo quiso Dios. Este es el triunfo final del sistema institucionalizado, sacar la violencia del campo ético y colocarla en el campo del destino divino, de la palabra de Dios. Desde la antigüedad hasta hoy, esta forma de proceder cubierta con un ropaje divino ha producido leyes que subordinan, teologías que silencian, culturas que desconfían del cuerpo, espiritualidades que reprimen el eros, violencias que no se reconocen como tales.
no es un error aislado, es una cosmovisión coherente, aunque profundamente tóxica y enferma. Aquí conviene ser radicalmente claro, no es Dios quien legitima esta violencia. Es la construcción de un Dios a imagen y semejanza de la sombra y miseria del hombre. Es la incapacidad de habitar el deseo por no poderlo gestionar. Cuando el orden institucional se le da un ropaje sagrado, la vida se sacrifica en su nombre. Cuando una cultura religiosa cree que la mujer porta el mal, la violencia se vuelve razonable, la injusticia se vuelve sagrada y la conciencia se adormece, el despertar espiritual se bloquea. Desmontar la tergiversación del relato bíblico de Adán y Eva no es solo una tarea ética o feminista, es una tarea espiritual de primer orden. La alegoría de Adán y Eva no se escribió para denigrar a la mujer ni a la sexualidad. Dicha alegoría fue usada tergiversadamente para eso. La lectura textual congeló el símbolo, absolutizó la culpa, legitimó jerarquías, normalizó la violencia. Desmontar esta tergiversación es un acto de honestidad simbólica, porque mientras un mito fundacional siga diciendo, aunque sea implícitamente, que la mujer y el deseo son el origen del mal, la cultura seguirá justificando su control como si fuera virtud. Recuperar la simbología de la alegoría de Adán y Eva es, entonces, recuperar la posibilidad de una humanidad reconciliada con su cuerpo, su deseo y su origen. Recuperar la simbología de la alegoría suma al proceso particular de despertar espiritual. En el próximo video abordaré la simbología profunda del relato de Adán y Eva. Para finalizar, reitero que mi firme propósito es cultivar la apertura de nuestra forma de ver la vida, nutrir el debate de forma sana y sabiamente e inspirar el proceso personal de despertar espiritual. Por ello, reitero los puntos planteados inicialmente. Primero, no debes estar de acuerdo con ninguna de las ideas expuestas en este espacio, ni creerse nada. Solo permítete desarrollar la duda disciplinada y verificar en tu propia vida aquella información que llame tu atención y facilite tu crecimiento personal y espiritual. Segundo, el propósito de la experiencia humana es vivir nuestro propio desarrollo de la conciencia, nuestro propio proceso de despertar espiritual, habitando y experimentando niveles de conciencia más elevados, para permitir que fluya en nuestro ser la sabiduría, amor, abundancia y salud extraordinaria. Tercero, toda idea, creencia, doctrina o teoría es debatible y irrefutable. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, sin insultar, vejar, ridiculizar ni aniquilar a la persona que las defiende. Se trata del debate de ideas de altura, donde se promueve la pluralidad, diversidad y criticidad del pensamiento. Cuarto, cada persona interpreta la realidad en base a su sistema de creencias, que viene a ser su matriz donde se gesta y crea la imagen de la realidad percibida. En consecuencia, cada verdad exhibida es producto de la subjetividad e intersubjetividad de las personas. Quinto, somos eternos aprendices. La vida es un formidable proceso pedagógico de enseñanza-aprendizaje donde cada experiencia, cada desafío, cada adversidad, cada pérdida se puede comparar a un curso académico intensivo. Sexto, no debemos confundir el mapa con el territorio y debemos aceptar que frente a un mismo territorio o realidad observada existen cientos de mapas, tantos como el número total de observadores de dicho territorio o realidad que se está observando. Séptimo,
es importantísimo asumir que la verdad absoluta no existe en ningún campo del conocimiento humano. Lo que existe son muchas verdades, infinitas interpretaciones de lo que llamamos realidad, donde hay unas verdades que son más completas que otras. Octavo, toda idea, creencia, doctrina o teoría está siempre abierta a la crítica, a la revisión rigurosa y al cuestionamiento. Por ello, siempre hay que desarrollar la rigurosidad investigativa, la sistematicidad dentro de la investigación y la criticidad disciplinada para minimizar sesgos y tener una verdad más completa del objeto de estudio que se está abordando. Y recuerda que tú puedes transformarte y ser feliz si quieres, te comprometes y actúas.